Durante este video vamos a ver cómo introducir datos en una hoja de Excel. Vamos a hablar de los distintos tipos de datos posibles, de lo que es el contenido de una celda y de qué otros elementos componen una celda. En definitiva, son las bases para poder luego comenzar a armar nuestras planillas. Comenzaré por ampliar un poquito el zoom, así podemos ver mejor el trabajo, y decir que Excel básicamente maneja dos grandes tipos de datos, que son los textos, o sea, los rótulos, y los valores. Aquí, por ejemplo, vemos que estamos ubicados en la celda B2. Esta celda B2 no tiene un contenido, vamos a ingresarlo, ejemplo, y ahora podemos presionar Enter o podemos hacer un clic acá en el botoncito Introducir. La única diferencia es que si hacemos un clic en Introducir, quedamos ubicados en la misma celda, ¿ven? Ahí. Si en cambio hubiésemos hecho Enter, ingresamos el dato y nos corremos a la celda de abajo. Y en esta otra celda vamos a ingresar otro dato. Ahí lo terminamos de ingresar y notamos una diferencia. El primer dato quedó del lado izquierdo, mientras que el segundo quedó del lado derecho. Esto es por lo que decíamos anteriormente. En principio, toda la información que nosotros vayamos a ingresar, o bien es un texto, un rótulo, o bien es un valor, un número. Esto es un rótulo. Todos los rótulos por defecto nos quedan a la izquierda y todos los valores por defecto nos quedan a la derecha. Digo por defecto porque después vamos a ver que con las opciones de formato nosotros podemos cambiar esto. Pero si no forzamos a que eso cambie, va a ser así. Y esa información que ocurre, ese hecho que ocurre, nos está dando determinada información. Nos permite conocer qué tipo de dato es el que acabamos de ingresar. Que, como decíamos, todo se va a clasificar en uno de esos dos grupos. Existen algunos otros más, podemos hablar de los datos lógicos, por ejemplo, pero no vienen al caso, no son los principales y no nos interesa enfocarnos en eso. Veamos otro ejemplo. Voy a decir 2 más 5. ¿Sí? Cuando presione Enter, ustedes piensen, ¿de qué lado va a quedar? ¿Va a quedar del izquierdo o del derecho? Bueno, vamos a presionar Enter. Quedó del izquierdo. Eso significa que esto no lo reconoció como un valor. Esto lo reconoció como un texto directamente. ¿Sí? Para Excel esto es lo mismo que esto. Son textos, no valores. Nosotros quizás pensamos que queríamos introducir una cuenta, la cuenta 2 más 5, que eso era un valor. Pero al poner un símbolo acá en el medio lo toma como un texto. Si hubiésemos querido que esto fuese un valor, lo tendríamos que haber puesto con el signo de igual delante. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otras lecciones cuando veamos fórmulas. Pero vamos a hacer un adelanto. Vamos a poner 2 más 5. Vamos a presionar Enter. Y vemos ahí cómo ahora nos queda del lado derecho, o sea, es un valor, pero aparte nos dio el resultado. Y acá empezamos a ver una diferencia con la barra de fórmulas, ¿no? En la barra de fórmulas nos muestra lo que ingresamos. Acá dice ejemplo, acá dice ejemplo. De aquí lo podemos corregir. Ejemplos, por ejemplo. Ahí ponemos Enter, ¿verdad? Acá vemos 14, 14, 14, 14. Lo podemos corregir desde aquí arriba y ponerle, no sé, 14, 17. Lo mismo el 2 más 5. Pero aquí vemos un 7 en la celda y sin embargo en la barra de fórmulas vemos un igual 2 más 5 que fue exactamente lo que nosotros ingresamos. En la celda siempre vamos a ver los resultados, mientras que en la barra de fórmulas siempre vamos a ver el contenido real. Esa es la diferencia. Como dijimos, para corregir algo, si acá hubiese sido 2 más 5,5, lo corregimos ahí arriba, esa es una forma. La otra forma que tenemos es hacerle un doble clic en la celda. Si le hago un doble clic puedo trabajar de aquí mismo. O presionar la tecla F2, también me permite editar, ¿verdad? Y ahí puedo corregir lo que quiera. Esas dos formas. O bien le hacemos un doble clic, o bien la tecla F2. Acá ven, si le hacemos un doble clic, pasamos a ver ahora sí lo mismo que está aquí arriba. ¿De acuerdo?
Y esa es la manera que tenemos de editar. Bueno, veamos más tipos de datos. Por ejemplo, vamos a poner 10 del 11 del 22. Enter. Y quedó del lado derecho. Voy a agrandar el ancho de la columna. Recuerden que de aquí arriba lo podemos agrandar justo en la división entre la B y la C. No acá, acá no me permite. Tiene que ser acá en la zona gris. Ahí sí, agrandamos un poquito y vemos claramente 10 del 11 del 22, una fecha, la tomó como un valor. Para Excel las fechas son números, son valores con los cuales después puede hacer cuentas, ¿no? Podemos sumar días, restar fechas entre sí. Son números. Y ahora voy a ingresar otra fecha. En realidad voy a ingresar la misma, pero la voy a ingresar más corta. 10 del 11. ¿Ven? La tomó como un valor y la llevó hacia la derecha, solo que la muestra de otra manera diferente. Nos mostró como 10 NOV. Si lo miramos acá arriba, sin embargo, vamos a ver que está la fecha entera. Esto tiene que ver con el formato. Decíamos en la lección previa a este video que una celda tiene distintos elementos. Tiene el contenido, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora, y tiene también el formato. El formato puede ser esto, de cambiarle un color de repente, ¿no? Pero también el formato tiene que ver con, por ejemplo, en una fecha, cómo veo esa fecha, o en un número, si tiene un símbolo de moneda o no. Más adelante vamos a trabajar específicamente sobre la aplicación de formatos, vamos a ampliar todas estas opciones, pero por ahora saber eso, que una celda tiene un contenido, que es el dato en sí, y un formato, que es lo que determina cómo se va a visualizar ese contenido. Si se va a visualizar en rojo, si se va a visualizar más grande, más chico, si se va a visualizar con año, mes y día, o solo con el día y el mes escrito en textos o en números. Bueno, un montón de cosas que hacen a justamente lo que decíamos, la visualización de la información disponible. Dijimos contenido, dijimos formato. Lo otro que tiene una celda es un comentario, o sea, que tiene o que puede tener el otro elemento, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría, o aquí en cualquiera de estas celdas, podría decirle botón derecho y decirle nueva nota o nuevo comentario. Son bastante equivalentes. En las versiones más antiguas existía solamente el comentario, que es lo que equivale ahora a la nota. Ahora están las dos opciones. Esto es entonces lo más tradicional, que es esto que está aquí. Nueva nota. Y podemos escribir un mensaje. Por ejemplo, ponerle fecha actual. Esto incluso se puede agrandar o achicar. ¿Ven? Nos va a quedar esta marquita roja. Y cuando pasamos el puntero, nos aparece ese mensaje. Pero queda independiente al contenido. Es otro elemento aparte. El contenido de esta celda es 10 del 11 del 22. El formato es el que determina que se vea de este modo. Y el comentario aparece cuando nos ubicamos arriba. Como les decía, aparte de las notas tenemos los comentarios, que son muy similares, pero la diferencia es que el comentario está pensado como para poder mantener una conversación. Entonces, que yo haga un comentario y que después venga otro usuario y le responda a ese comentario, y así sucesivamente. Acá tendría que escribir el comentario y luego enviarlo. Si no lo envío, no me queda. Esa es la diferencia. Ahí quedó. ¿Ven? Queda de este modo y este queda así. Pero acá tengo la posibilidad de darle una respuesta. Me puedo responder a mí mismo si quiero incluso, pero si no, esto tiene más sentido entre distintos usuarios. Bien, sigamos. Vamos a ingresar algún dato más. Y cuando presionemos Enter, vamos a ver de qué lado nos queda. Enter. Nos quedó del lado derecho. Esto también es un valor. Este valor particularmente es una unidad de tiempo, 9:30, 9 horas 30 minutos. También si miramos acá arriba nos dice horas, minutos y segundos, ¿ven? 0,9 o más 9 en este caso, 30 minutos, 0 segundos. Acá no nos lo muestra, eso tiene que ver con el formato. Si le cambiásemos el formato podríamos ver también los segundos o no.
¿Cómo hacemos para borrar datos ahora? La manera más práctica de borrar datos, de borrar los contenidos de las celdas, es seleccionar una o varias celdas, ahí podría seleccionar por ejemplo todas estas, y presionar la tecla suprimir. No la tecla de borrar hacia atrás, el retroceso, no. Esa no, porque si yo presiono retroceso, ven, me estaría borrando solo el primero de la selección y tendría que presionar Enter incluso y no me estaría borrando los otros. Entonces, la tecla que habitualmente utilizamos en Excel para borrar contenidos es suprimir. Ahí presiono suprimir, se borra todo lo que tenga seleccionado. Voy a darle un deshacer. Ahí le di un control Z o deshacer. También lo podría haber dado desde aquí arriba. Otra forma de borrar contenidos sería seleccionar acá y venir a la opción de borrar, que está en la pestaña inicio, hacia la derecha, borrar, y ahí le podría decir borrar contenido. Este es el equivalente a la tecla suprimir. Acá me lo dice, es lo mismo. Borró el contenido. ¿Por qué me aparecen más opciones de borrar? Bueno, porque por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy suprimir, borré los contenidos, pero no borré los otros elementos. ¿Cuáles otros elementos? Los mensajes, o sea, las notas o comentarios, ¿ven? Siguen estando, pero tampoco borré el formato. Si escribo otra cosa aquí, ¿ven? Acá pongo otro ejemplo, me quedó en rojo. ¿Por qué? Porque esta celda tenía un formato rojo. Y también me pueden pasar cosas como esta, que escribo un número y me dice esto, me parece una fecha. Esto es porque acá había un formato de fecha que me está condicionando, ¿sí? Me podría pasar con otro tipo de datos. Por ejemplo, yo escribo 70%. Esto es un valor. Es 70 dividido 100. Pero si lo borro con suprimir y después escribo un número, me aparece ya con esto que es el formato. El porcentaje este es un tema de formato. Entonces, el suprimir lo que borra son los contenidos, pero no los otros elementos. Si nosotros quisiésemos borrar otros elementos, tendríamos aquí la opción para borrar. Por ejemplo, podríamos borrar al revés. Podríamos decir, quiero borrar los formatos, pero no borrar los contenidos. O podría decirle, quiero borrar los comentarios y las notas. ¿Ven? Acá los quito. Voy a darle deshacer, deshacer, ahí llega todo. También podría venir acá y decirle quiero borrar todo. Y ahí sí, dejó todas las celdas como estaban en un principio, sin contenidos, sin comentarios ni notas, sin formatos. O sea, en realidad con el formato estándar, el formato que ya viene cada celda cuando abrimos una planilla nueva. Muy bien, de este modo entonces hemos visto cómo ingresar datos en las celdas de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Y cómo borrar esos datos y distinguir entre lo que son datos, formatos y notas y comentarios, que también las hemos ingresado.